Hola a todos mis hermanos, ¿cómo están? Esperando en el Señor que estén todos muy bien, con la ayuda de nuestro Padre Celestial. En esta hora quisiéramos una vez más compartir con cada uno de ustedes en el programa radial de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, de Puente Alto. Y hoy en día, bueno, que siempre ha tratado de estar presente nuestro hermano Daniel Araya, que hoy en día va a ser la persona que va a estar exponiendo sobre un tema, todavía no vamos a decir el título, pero para dejarlo ahí en suspenso, pero en este mismo sentido, en este mismo sentir que también, valga la redundancia, se ha tenido, queremos que sea para cada uno de ustedes de mucha bendición. Usted que hoy en día lo está escuchando y también toda su familia, para que podamos tener estos servicios, como ha sido también titulado a grandes rasgos, de herencia pentecostal en nuestra iglesia. Y para ello les saludamos en el amor del Señor y presentamos acá nuevamente a nuestro hermano Daniel Araya. Por favor, ahí para que se pueda individualizar. Hola hermano Rubén, ¿cómo está? La verdad que ahora nos cambiamos los roles. Ajá. Muy bien, muy bien. Y bueno, desde ya también que el Señor le dé muchas gracias para el tema que se va a exponer mi hermano Daniel. Y quisiéramos Amén. también, eh, como en cada uno de nuestros servicios, iniciar con una oración al Señor. Así que le invito a todos mis hermanos que podamos inclinar nuestro rostro en reverencia a nuestro Dios y orar para que Dios dirija este servicio. Amantísimo Dios, buen Padre Celestial, quisiéramos en esta hora una vez más agradecerte por tu infinita gracia, infinita misericordia, por poder permitir que nos podamos reunir en estos momentos, Padre, y pidiéndote que por medio de la persona de tu Espíritu Santo pueda hacer este servicio dirigido de principio a fin. También que le des la gracia, las palabras a nuestro hermano Daniel, que hoy en día que con muy buena disposición también va a poner, Señor amado, y también a toda la audiencia que nos va a estar escuchando, para que también tú, Señor de los cielos, le abras sus corazones y puedan escuchar esta reseña, esta palabra, este trozo de parte de la herencia pentecostal que tenemos como iglesia. Señor, también te suplicamos que nos ayude en esta hora, siga bendiciendo a quienes están también detrás de estos equipos, Señor, a la gente de comunicaciones, tú también lo ayudes a cada uno de ellos. Estos favores quisiéramos rogar y suplicar por el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Gloria a Dios, Dios, gloria gloria a a Dios para Dios, gloria a siempre. Dios para siempre. Bueno, antes ya de pasar de lleno a lo que va a ser este servicio, quisiéramos también compartir una alabanza con todos nuestros hermanos radio escuchas. Ahí Amén. nuestro La alabanza, maravillosa gracia. perfecto, linda alabanza. Maravillosa gracia, vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar. Fue suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados, todos, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma,
perdonando todos mis pecados, todos. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios, colma de su consuelo, nos llena de virtud, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fue precio suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados, todos. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Alabaré su dulce nombre por la Qué linda alabanza la que acabamos de escuchar en Amén. esta hora. Maravillosa. Bueno, amén. Me trajo Amén. un aire de nostalgia. Me acordé cuando era niño que se cantaba harto esa alabanza. Mire, qué lindo. A ver, cuéntenos un poquito más. ¿A qué edad más o menos? ¿Bajo qué contexto? No, era uno de los himnos que se cantaban harto en los coros polifónicos o coros vocales, que también se les llamaba. Y una muy hermosa interpretación solamente a voces, sin música. Me Qué trajo lindo. un aire de nostalgia. Mire, qué lindo, mi hermano. Y claro, también siento, o por lo que nos ha tocado ver a nosotros, que muchas veces participamos también en la parte de sonido, y lo que uno logra ver, a los mismos hermanos que cantan, les cuesta un poco más, y tienen que concentrarse también más porque no tienen una pista que lo acompañe o algún instrumento. Qué linda bendición. Y en eso también, bueno, nuestros hermanos del coro polifónico de la Catedral Evangélica Puente Alto han hecho también un lindo trabajo, servicio tras servicio, y obviamente en conjunto nuestros hermanos de Coro Unido. Bueno, mi hermano, quisiéramos entonces hacerle, ya ir de lleno y hacerle algunas consultas del tema que hoy en día usted nos va a compartir. Y quisiéramos partir con la siguiente pregunta. ¿De qué manera se fue gestando el movimiento pentecostal a nivel mundial? Bien, vamos a hablar desde este punto de vista, ¿cierto? Del movimiento pentecostal a nivel mundial. Y el movimiento pentecostal, hermano Rubén, parte en la iglesia primitiva. Ese es el origen. La iglesia primitiva, la iglesia que está descrita, ¿cierto?, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, era una iglesia pentecostal, porque habían dones de sanidades, predicación, conversiones masivas, milagros, prodigios, ¿cierto? Y cabe destacar, hermano Rubén, que yo también esto lo comenté en el primer episodio de Herencia Pentecostal, que hay un paralelismo muy importante con el libro de Éxodo, cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿cierto? Pasan 50 días y llegan al monte Horeb, donde Dios le entrega la ley a su siervo Moisés. Y cuando llegan ahí, se llamaba la fiesta de Pentecostés,
porque se demoraron 50 días desde que salieron de Egipto hasta llegar al monte Oreb. Entonces eso es lo que se celebra. Entonces, en el día de Pentecostés, habían pasado ya 50 días desde que Jesús había muerto en la cruz, ¿cierto? En la festividad de la Pascua. Y en ese día de Pentecostés cae y se derrama el Espíritu Santo en aquellos hermanos, ¿cierto?, de la iglesia primitiva que estaban en aquel lugar, en el aposento alto. Entonces hay una similitud. ¿Cuál es la similitud? Que en el día de Pentecostés, cuando llegaron al monte Oreb, el Señor formó un pueblo, una nación, la nación de Israel. Ya no eran esclavos que habían salido de Egipto, sino que ahora eran un pueblo, el pueblo del pacto de Dios, ¿cierto? Amén. Ahora en el Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés, Dios también forma un nuevo pueblo o incorpora un nuevo pueblo, que es la iglesia, y la forma a través de este derramamiento del Espíritu Santo, de esta llenura del Espíritu Santo, que le aparecen lenguas como de fuego repartidas sobre cada uno, y empiezan a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Se levanta el apóstol Pedro, realiza una predicación, ¿cierto?, al aire libre, a todo pulmón, y se convierte en miles. Y así partió la iglesia primitiva, el inicio de la iglesia como la conocemos hoy, ¿cierto? Es una iglesia pentecostal. Ahora bien, al transcurrir el tiempo, efectivamente empezaron a disminuir los prodigios, los milagros progresivamente. Y después vemos que la iglesia, bueno, pasa un periodo de los concilios, ¿cierto? En el siglo IV ya después de Cristo, en que tienen que definir temas doctrinales, por ejemplo, la Trinidad, qué sé yo, la persona de Cristo. Varios temas los tienen que ir definiendo, y después se avanza, ¿cierto?, a todo lo que es el periodo de la Edad Media, que llega a su cúspide con la aparición de Martín Lutero, que lo vimos en el programa anterior con el hermano Daniel Piñones, su hermano mayor y nuestro amigo Amén. Danielito. Bien. Qué lindo, qué lindo. Muy lindo programa por lo demás. Muchas gracias. Sí, el hermano estaba muy emocionado contando la historia ahí de Martín Lutero. Así es. Entonces, hermano, bueno, con Martín Lutero, ¿cierto?, hay un retorno a la escritura. Se toma la escritura como máxima norma de fe, de donde nosotros tenemos que extraer la doctrina, y se restablece la doctrina de la justificación por fe y no por obras. O sea, somos justificados ante Dios, somos declarados justos delante de Dios, libres de la condenación, por fe, ¿cierto?, en creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, y no por obras, ¿cierto?, ni por mérito humano, sino que es por gracia, es un regalo de Dios. Entonces, aquí pasó algo bien curioso, porque una vez que se instauró la reforma, ¿cierto?, en Europa hubo un periodo de guerra, hubieron muchas guerras, y también hubo un periodo que se conoció como la Guerra de los 30 años, que concluyó con la paz de Westfalia. Y en ese tratado, hermano, resulta que se decidieron que el príncipe que era de una determinada provincia, si ese príncipe decidía ser católico, toda la provincia eran católicos. Yes. Y si el príncipe de la provincia de al lado, o del reino de al lado, porque Alemania era el Sacro Imperio Romano, tenía principados y un emperador. Si ese príncipe decidía ser protestante, ¿cierto?, evangélico, toda la gente del principado era evangélica. Claro. Entonces, De que quizá hoy en día conoceríamos como concepto como un estado confesional. Claro, ahora eso fue un gran avance, porque si usted lo piensa, las personas podían trasladarse de una provincia a otra, de un reino a otro,
Si ellos eran protestantes, y estaban en un territorio católico, podían trasladarse a un sector protestante. Eso Perfecto. dista mucho de lo que hoy conocemos como libertad de culto, libertad de expresión, o tener una libertad de poder desarrollar una espiritualidad, pero fue un gran avance poder permitir esta distinción. No, excelente, por favor, continúe ahí también Bien, con lo que estaba señalando. entonces eso pasaba también, por ejemplo, en Inglaterra. En Inglaterra el rey Enrique VIII decide apartarse de Roma. Fue una oportunidad muy buena para que llegaran los protestantes. Y la iglesia, después de varios problemas y dificultades, entre medio hubo una reina que mató muchos pastores protestantes. Se instauró finalmente la iglesia anglicana como una iglesia evangélica, ¿cierto? Con base en las doctrinas de la Reforma. Entonces todo el territorio británico, ¿cierto?, pasó a ser protestante, evangélico. Entonces, dentro de todo esto, que usted tal vez piensa que uno podría pensar, oh, qué bueno, pero resulta que hay un problema y hay una trampa, por así decirlo. ¿Por qué? Porque que el rey o el príncipe, qué sé yo, declare que aquí son todos de una cierta religión, eso no quiere decir que efectivamente la gente crea o sea gente convertida. Tal vez va a tener la doctrina y la enseñanza mucho más a mano, pero eso no es garantía para que haya un convertimiento. Entonces, en este contexto aparece John Wesley, que también lo vimos con el hermano Daniel, y John Wesley dice que tiene que haber una experiencia que yo realmente sienta que he sido salvado por el Señor. Y en este sentido, la evidencia de que yo tengo una vida transformada por el poder del Espíritu Santo es la perfección o la santificación. ¿Qué quiere decir esto? Que una vida que es transformada tiene que ir creciendo en santidad, tal vez no de un día para otro, pero sí al transcurrir el tiempo, tengo que ir dejando ciertos los pecados y tengo que ir pareciéndome cada vez más a la persona de mi Salvador, de Cristo Jesús. Nunca voy a llegar a ser como Jesús, porque Jesús era perfecto. Pero sí, la meta del cristiano es avanzar hacia una santificación, hacia una perfección. Amén. Y ese fue el aporte, tal vez podríamos decir, doctrinal que aporta John Wesley, la santificación cristiana. Porque cristianos eran todos allá en Inglaterra, todos eran cristianos, pero ¿cuántos en realidad tenían una vida que pudiera dar frutos? En este sentido, John Wesley hace algunas declaraciones que él creía que los dones espirituales, entre ellos dones tan pentecostales, por ejemplo, como el hablar en lengua, la profecía, eso no es que se hayan acabado, porque algunos decían que eso solamente había durado hasta los primeros años de la iglesia, y cuando la iglesia se estableció, los dones ya no eran necesarios, milagros, prodigios no eran necesarios, entonces empezaron a cesar. Y ellos, los que creen eso, se les llama los cesacionalistas, que creen que los dones carismáticos, los dones pentecostales, cesaron. Nosotros no somos, los pentecostales no somos cesacionalistas, por supuesto que no, somos continuistas, ¿ya? Creemos que los dones están vigentes. Y en ese sentido, los pentecostales creemos que si Dios es un Dios que no cambia, entonces la naturaleza de la iglesia apostólica debe ser también lo mismo, que no cambie, que es lo mismo que leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, también es aplicable para el día de hoy.
es normativo, es la norma, es lo que tiene que ser. En ese mismo punto que usted acaba de indicar, mi hermano Daniel, le voy a hacer la siguiente pregunta porque muchas veces surge. Porque, claro, hay hermanos quizás o hermanas que muchas veces se sienten mal por a lo mejor no tener estos dones espirituales. ¿Qué puede responder usted a esa pregunta, a esa duda que muchas veces tienen, hermano? Por ejemplo, el hecho de hablar en lengua, profecía. Es una muy buena pregunta porque la mayor denominación pentecostal del mundo, y de Estados Unidos y en Brasil también, que son las Asambleas de Dios, ellos creen que la evidencia de que alguien ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo es efectivamente hablar en otras lenguas, o sea, tener el don de lengua. A mi parecer eso no es correcto ni estrictamente necesario, porque Pablo habla en una de sus epístolas y él dice que él lo manifiesta como a modo de pregunta, una pregunta retórica. ¿En qué sentido? En que él dice, ¿acaso son todos profetas? ¿Hacen todos milagros? ¿Hablan todos en lengua? Y obviamente como la pregunta es retórica, tal vez podríamos hablar de eso en otro episodio, pero la respuesta obvia es no es necesario, no es necesario. Hay distintos tipos de dones. A algunos el Señor les da el don de lengua, a otro el don de interpretación, otro tiene un bonito don de danza. Tal vez en el pentecostalismo chileno lo que más caracteriza el don o la llenura del Espíritu Santo es la danza o el sentir el gozo. Todos sentimos el gozo, cuando el gozo del Señor, nos sentimos llenos del Espíritu Santo con un deseo de alabar, de glorificar a Dios, de orar, de levantar nuestras manos en adoración. Eso es sentirse lleno del Espíritu Santo, que yo creo que no es necesario tal vez, no es que no sea necesario, sino que Dios reparte dones según sea la voluntad de Él. Y a algunos les da algunos dones, a otros les dará otro, pero lo que es el gozo y la llenura del Señor, eso yo creo que el Señor lo reparte a todo su pueblo. Amén. A Oiga, pentecostales y a no pentecostales. Yo he visto algunos no pentecostales y que también alaban al Señor, levantan la mano, lloran con la alabanza, porque es el gozo del Señor, es la llenura que el Señor nos da en nuestro corazón, sentirnos llenos del Espíritu Santo. no, muy lindo lo que acaba de señalar mi hermano y bueno, quisiéramos también ahora pasar a un punto importante también de lo que va a ser este programa y entiendo que también usted tiene preparada una reseña histórica, pero y con una leve también lectura histórica, así que si nos puede compartir Sí, también sí. esa lectura, mi hermano, para ir ya pasando al plato de fondo. Sí, a ver, yo traía la historia de las tres glorias a Dios. ¿De dónde aparece? Esto lo Mire saqué. qué tema tan interesante, porque algo que también nosotros como iglesia pentecostal hacemos comúnmente. Claro, sí. Y especialmente yo creo que es una práctica que se da en los pentecostales en Chile y en algunos otros países donde está presente el pentecostalismo chileno, pero fuera de eso no va a haber esta práctica de la gloria a Dios. Mire qué bien. Por favor, adelante nomás, mi hermano Daniel. Bien, cuenta la historia, ¿cierto? Este libro es de la iglesia de ayer, Metodista Pentecostal, Ayer y Hoy, tomo 2, Alice Rausen y Dean Helland. Bien, dice así la historia. Había un joven de 26 años echado de espaldas, con los ojos cerrados, ignorante de dónde estaba y de lo que pasaba alrededor de él. Pero sí estaba atento
a una muy notable y extraordinaria experiencia que le estaba aconteciendo. Estaba golpeando sus tacos contra el suelo con la rapidez de los palillos de tambor. Esto por largo rato, como si estuviera corriendo a gran velocidad. Entonces, como si estuviera cansado, emitió signos y sonidos entrecortados como si se recobrara su aliento después de un esfuerzo. Esto sucedió varias veces. Entonces comenzó a tocar un instrumento invisible de cuerdas. Esto lo repitió varias veces con intervalos intermitentes. Cuando aparentemente esto había terminado, pareció que el joven se encontraba en presencia del diablo, pero como obteniendo una victoria sobre él, con una mirada y tono en su expresión de desdén y desprecio, y acompañado de gestos iba diciendo: eres vencido por la sangre del Cordero. Y otra vez el instrumento, y otra vez eres vencido, y siguió varias veces. Más tarde, levantando ambas manos extendidas como las de un director de orquestas, él cantó estas palabras con música que él mismo sacó, ambas tanto de la letra como de la música inspirada en el momento. Aleluya al Cordero de Dios, aleluya al Cordero de Dios que dio su sangre en la cruz, para salvarnos del pecado. Esta escena fue memorable en sí misma, y debido a sus efectos posteriores, cuando el hermano volvió en sí, la suela de uno de sus zapatos había gastado, haciéndose un orificio del porte de una moneda pequeña, y el piso estaba húmedo donde la transpiración había empapado su espalda. El hermano fue líder como si fuese entre militares. De esta experiencia se originó las tres Gloria a Dios, porque desde esa fecha, movido por el Espíritu en las reuniones, él se levantaba enfrente de la congregación y les ordenaba: hermanos y hermanas, demos tres glorias a Dios. Y ellas se daban como si fuesen un saludo militar. Este saludo ha llegado a ser algo distintivo en la Iglesia Pentecostal a través de Chile para enviar saludos y para recibirlos de otras congregaciones. Este joven, Daniel Venegas, más tarde llegó a ser pastor de la Iglesia de Concepción y estuvo al frente de esa iglesia hasta su muerte en 1964. Miren esa es la historia de las tres glorias de Dios. Qué linda historia. Y claro, poco conocida, y muchas gracias por traerla también a este programa. Y bueno, con esto también ahora quisiéramos pasar, mi hermano Daniel, a poder... ¿Quisiera señalar algo? Podríamos pasar una alabanza. Amén. Pasemos Sí, una alabanza y continuamos con el programa. Nadie supo el dolor que sentía y que en vano yo trataba de ocultar, mas sin ti mi vida estaba tan vacía y lloraba en secreto mi pesar. Mas un día alcancé misericordia con tu sangre derramada en esa cruz. Al morir mi redención tú pagaste, cuando tu poder mi alma libertó. Tu amor me sorprende, tanto amor para mí. En tu sangre soy perdonado. Mi error la voy hecho a
Tú eres fiel, aunque te fallé. Muchas veces extraviado me hallé y aprendí que tu amor me fortalece y que tu oído está abierto a mi oración. Como tú, Señor, no hay nadie que se iguale. No hay amigo que pueda estar cerca de mí, y no temeré en dar la cara al mañana. Yo sé que tú siempre estarás junto a mí. Tu amor oh, me sorprende. Tanto amor, Señor, sí, para mí. En tu sangre soy perdonado. Soy perdonado. Mi error lavo al amar. Mi error perdonó. Tu amor me sorprende. Tanto amor, sí, tanto amor para mí, Señor. En tu sangre soy perdonado. Soy perdonado. Mi error lavo al amar. Mi error Qué linda alabanza que han colocado a nuestro hermano Amén. ahí a cargo de los controles. Y bueno, desde ya también agradecer todo el trabajo que hay por detrás, nuestra hermana Catherine Cáceres, Amén. nuestro hermano Patricio Pereira, y también quien hasta hace no mucho nos acompañaba, nuestro hermano Felipe Gutiérrez, Amén. y también estamos orando por él para que el Señor ahí, en un Amén. proceso de salud que le está pasando, Dios lo haga, tanto a él como a su familia, lo haga salir fortalecidos. Así que también Amén. un cariñoso saludo a nuestro hermano Felipe especialmente y a todos nuestros hermanos que están detrás de estos controles. Este programa en realidad está parchando hasta que el hermano Felipe pueda volver. Nosotros esperamos con ansias que pueda volver pronto. Sí, hermano, lo extrañamos harto. Lo Lo extrañamos al extrañamos hermano Felipe. harto, hermano Felipe. Sí, muy lindo trabajo también y también con muy buena disposición. Él, desde el primer momento quiso participar activamente mientras tenía el tiempo para poder colaborar en la radio. Así que un cariñoso y afectuoso saludo y sepa mi hermano que lo queremos harto, mi hermano Felipe y a toda su familia. Amén. Ahora, mi hermano, pasando desde Sudamérica, queremos pasar a hacerle una pregunta también espectacular, que sea importante para estos efectos, que es ¿cómo se inició el movimiento pentecostal en los Estados Unidos? Ahí, porque entiendo que también ahí hay un gran movimiento, pero queremos obviamente que usted ahí lo pueda desmenuzar como usted lo sabe hacer. Bien. Bueno, hasta entonces
¿cierto? Se creía que para los metodistas, ¿cierto? Habían otras denominaciones en Estados Unidos, pero también estaban los metodistas. Se creían que habían dos experiencias principales, que era la justificación y la santificación, que fue una segunda obra, por así decirlo, que hacía el Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu Santo hace muchas obras, ¿cierto? Pero tal vez las dos más marcadas eran la justificación y la santificación. Resulta que en Estados Unidos empiezan a llegar, bueno, se pobló Estados Unidos con los puritanos, que fue un movimiento inglés que después tuvieron que arrancar por la persecución y se fueron a América. Después también llegaron los metodistas y en realidad era una nación bien protestante, evangélica, casi en su mayoría, casi al 100%. Y dentro de toda esta historia hubieron muchos famosos predicadores de su época que también tuvieron experiencia extraordinaria, como lo que hablaba yo de la llenura del Espíritu, del gozo del Espíritu Santo, y que quedaron escritas, pero nadie avanzaba hacia poder definirlo bien como un bautismo del Espíritu Santo o como que esta experiencia es la llenura del Espíritu Santo. Y tampoco estaba esto de hablar en lengua, no se había como desarrollado completamente esa idea dentro de la iglesia. Entonces, en Estados Unidos, dentro de la iglesia metodista, surge un movimiento que se llamaba el movimiento de la santidad. Y estos predicadores hacían campaña al aire libre y se llenaba de gente y también ocurrían estas manifestaciones. Entonces había un predicador de la santidad que se llamaba Charles Fox Parham, y resulta que él le pide a sus alumnos que revisen cuál era la mayor evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Y los alumnos llegan a la conclusión de que era el hablar en lengua. Dentro de esto, ¿cierto? Aparece también la figura de un pastor afroamericano que se llamaba William Seymour, que fue el pastor y líder del famoso avivamiento de la calle Azusa, que yo creo que ese a nivel mundial fue como el que marcó más precedente, porque de gente que participó ahí es que después aparecieron las principales denominaciones pentecostales de Estados Unidos, entre ellas la Asamblea de Dios, la Iglesia de Dios, la Iglesia de Dios de Cleveland, varias iglesias pentecostales como que se originaron a partir de esa iglesia o que estaba ahí en la calle Azusa, que era dirigida por este pastor afroamericano. Y empieza a encenderse, ¿cierto?, esta llama del Espíritu por varias partes del mundo, en India también, en Noruega, en Inglaterra, en Gales, con Evan Rowens, que eran predicadores bien bonitos, que lloraban ahí cuando predicaban, y empezó a encenderse esta llama del Espíritu. Y resulta que las sociedades misioneras hacían comunicados, y acá en Chile, como Willie Hoover era norteamericano, obviamente leía inglés, le llega una carta en una oportunidad. Él lo describe en su libro, y él dice que a ver, lo voy a buscar. Dice que les llega un folleto donde se hablaba de un bautismo claro y definitivo con el Espíritu Santo y fuego, como cosa adicional a la justificación y la santificación, cosas que hasta entonces creíamos que comprendía el total de la experiencia cristiana. Entonces, lo que hace Hoover al reconocer esto, dice que aparte de la justificación y de la santificación, había otra obra, ¿cierto?, que era el bautismo del Espíritu Santo.
Y esto se vio a nivel mundial en el sentido en que estaba ocurriendo en varias partes del mundo y siempre a inicios del siglo XX. De esos carbones encendidos, ¿cierto? En distintas partes del mundo, es que nace el movimiento pentecostal mundial, también en Chile, ¿cierto? En Valparaíso, en la primera y segunda iglesia metodista episcopal de Santiago. Y en este sentido, este movimiento que era marginal dentro del mundo evangélico o del mundo protestante, en 100 años, durante todo el siglo XX, llegó a ser casi tan grande como en cantidad de fieles como en la iglesia histórica, y sin lugar a duda dio un reimpulso en la evangelización mundial, en las misiones a nivel mundial, y hoy los pentecostales están plagados en todas partes, esparcidos en todas partes, abriendo obras misioneras, abriendo iglesias, tal vez con las congregaciones más grandes del mundo. La congregación más grande del mundo es una iglesia en Corea del Sur. Tiene alrededor de 700.000 miembros y una iglesia pentecostal. Entonces, algo que apareció hace 100 años, hoy en día es una potencia dentro del evangelio, del cristianismo. Amén. No, y claro, dentro también de lo que usted ha señalado, mi hermano, no por nada se dan estas manifestaciones y que impulsan, por lo como usted señala, impulsan este despertar, este fuego que está dentro de este gozo de este hermano, y que también pudiéramos decir que lo quieren obviamente propagar, porque lo mismo que ellos sienten tal vez no quieren quedárselo solamente con ellos, sino que transmitírselo a los demás hombres y mujeres que también no han sido partícipes de esta bendición. Es que Y, efectivamente, porque el pentecostal, en cierta medida, bueno, siempre creció, y esto es transversal para cualquier parte del mundo, en los lugares más populares. Entonces, tal vez en cierta medida no había mucha profundización en la enseñanza bíblica. Ahora con el tiempo es cada vez más fácil, es más accesible, tal vez al tener algunos medios de educación, qué sé yo, o algo tan simple como un diccionario bíblico, ¿cierto? Es mucho más alcanzable, un atlas del Antiguo y Nuevo Testamento, pero en aquellos tiempos no. Entonces, sí, el pentecostalismo obviamente tiene una base dentro de lo que es la raíz evangélica, ¿cierto? De la enseñanza, pero también el pentecostalismo principalmente es experimental. Yo tengo que experimentar lo que sintieron, lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Yo tengo que experimentar lo que mis hermanos cuentan en los testimonios cuando ellos oraron fervientemente y Dios les respondió. Entonces el pentecostalismo es de experimentación, busca mucho la experiencia. Que no te lo cuenten, sino que tú vives lo que sea tu experiencia. qué buen punto acaba de indicar mi hermano. Y bueno, y también ahora, concluyendo ese punto, quisiéramos también hacerle otra pregunta, hermano Daniel. Podríamos decir también, ¿cuál ha sido la contribución del pentecostalismo a nivel mundial? ¿Qué nos puede también indicar en ese orden de ideas? Antes de 1900 no existían denominaciones con el título pentecostal, ¿cierto? En 100 años el pentecostalismo ha sido una fuerza, como dije anteriormente, evangelizadora a nivel mundial. Usted al lugar del mundo que vaya, ahí va a encontrar una iglesia pentecostal.
Y en Estados Unidos las iglesias pentecostales son las que más crecen, mientras que las iglesias históricas por lo general están decreciendo. Claro, y en Chile también, ¿cómo podría verse también ese crecimiento del pentecostalismo en comparación al crecimiento de iglesia histórica? Sí, pues, o sea, en un dato, no, no sé cómo decirlo, demográfico podría ser, eh, los pentecostales son casi la totalidad del panorama evangélico. Eh, hoy en día tal vez han aparecido iglesias neopentecostales, que no son pentecostales clásicas, que también han aparecido y también han ido llenando el espectro denominacional. Pero yo creo que en Chile todavía los pentecostales son mayoría dentro de los evangelios. Exacto. Bueno, y esto también obviamente nos deja una gran labor. Todavía sigue obviamente mucha gente la cual necesita escuchar de Dios y también cabe en nosotros la responsabilidad, como dice y señalábamos hace unos capítulos anteriores, lo que dice en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15, cuando dice que Jesús y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Sí, ese es un gran punto porque eh, en iglesias que no son pentecostales dicen, ya vamos a hacer un programa para evangelizar. ¿Qué hacemos? Hagámoslo de esta manera, vamos para allá, vamos por acá, vamos a ir tal día, tal hora. El pentecostal no, pues el pentecostal predica en la casa, en el trabajo y, y todos los domingos y en la semana va al punto de predicación y predica, entonces no se hace problema con vamos a planificar. No, no, esto está el día a tal hora y ahí tienen que estar. Claro, obviamente lo que no quiere decir que no haya una preparación, ya sea espiritual, y Ah, obviamente claro. lo que Dios lo vaya a ocupar, pero está esa iniciativa de estar constantemente tratando de poder evangelizar, como usted también indica, mi hermano Daniel. Y bueno, nos queda, siento yo que también mucho trabajo todavía. Somos un país, si bien es cierto que gracias al Señor ha ido creciendo a nivel protestante, a nivel de iglesias evangélicas y pentecostales probablemente tal, y eso no como jactancia, al contrario, Dios nos libre de ese punto de vista. Sin embargo, obviamente hay que seguir, hay lugares que son más apartados, donde también hay que ir, y a lo mejor ahí hay una planificación un poco más acotada en el sentido de que ya vamos en vehículos, llevemos la palabra del Señor, estemos ahí varias horas y prediquemos y enviamos este mensaje de salvación a toda la humanidad. Así que, oiga, la verdad que su ponencia el día de hoy, una vez más, a muy buena Muchas altura, gracias a gracias, Dios. hermano. No, muy buen trabajo. Por eso quisiéramos a todos mis hermanos dejarles cariñosamente invitados a cada uno de los servicios que se desarrollan en nuestra iglesia. Y bueno, especialmente en nuestro templo catedral, ubicado en Avenida Constitución 0256, y donde se llevan a cabo los servicios de adoración a Dios los días martes y jueves a las 19:30 horas, los días domingos en la mañana, un servicio que se denomina Escuela Dominical, también donde la palabra del Señor se instruye por edades y por sexos separados, tanto a hombre como hombre y a la mujer como mujer. Y también el día Amén. domingo en la tarde, hoy en día que se mantiene todavía por lo menos hasta este momento el horario, a las 18 horas también hay una invitación a usted y a toda su familia a un servicio también de carácter espiritual. Y recordar también que nuestro pastor, gobernante de nuestra iglesia, acompañado por nuestra pastora, y hoy en día, bueno, nuestro pastor asumiendo como desde, desde hace no mucho como obispo presidente también de nuestra iglesia a nivel nacional y con las filiales en el exterior, y también nuestra diaconisa Gertrudis Herrera Centeno, eh, quienes nos gobiernan como iglesia y bueno, también oramos siempre por ello.
Así que, y hablando de oración, mi hermano, punto que se han tocado en algunos capítulos previos, quisiéramos nuestro hermano Daniel que nos pueda despedir con una bendición del Señor. Amén. Vamos a orar para terminar este episodio. Señor, te damos gracias por este episodio que usted nos ha dado. Permita que lo que Amén. hayamos conversado sea de bendición, Señor, para cada uno de los Amén. oyentes. Sea usted bendiciéndoles a cada uno de nuestros hermanos que nos escucha, ahí donde Amén. esté, Señor. Sea usted ayudándoles en sus dificultades, en su Amén. día a día, en los problemas tal vez que están pasando en este momento. Sea su Amén. mano de misericordia y de amor Amén. ayudándoles, Señor, y socorriéndoles. Amén. Y gracias, Señor, por este episodio. Te damos gracias, Señor. Te pedimos por los que están enfermos, que usted les fortalezca la salud, en especial a Amén. nuestro hermano Felipe. Usted Amén. sea fortaleciendo y ayudándole, Señor, a que pueda pasar pronto, Señor, con su tratamiento. Te lo pedimos todo Amén. a través de Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Gloria a Dios, Dios, gloria a gloria a Dios para Dios, siempre. gloria a Dios. Recordando las tres glorias a Dios. Amén. Hasta luego, mi hermano Daniel. Un gustazo y también saludos, cariño a todos nuestros hermanos que nos están escuchando en esta hora. Amén. Hasta luego.